Una toma armada que hizo arder a Colombia. Una toma ciega y asesina ordenada por un grupo de psicópatas. Una reacción polémica. ¿Qué podía hacer yo? ¿Bajarme del vehículo blindado y timbrar a ver si me abrían? La reacción de la fuerza pública fue tan desmedida. Y un país que perdió la confianza. 40 años buscándola en dónde está Carlos. No creo que sepamos la verdad. 1985, 40 años de la toma al Palacio de Justicia. Especial periodístico. Hoy en el programa La Noche. Porque recordar también es hacer justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate, para entender lo que sucede en nuestra región y en el resto del mundo. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia hoy está en Colombia, lugar en donde se celebraron homenajes conmemorativos a las víctimas de uno de los episodios más oscuros, bárbaros, sanguinarios y violentos de la historia reciente del continente americano. Hace 40 años, el grupo guerrillero, el grupo criminal M-19, asaltó a sangre y fuego al máximo tribunal de justicia en Colombia. El 6 y 7 de noviembre de 1985, y durante 28 horas de horror, murieron más de un centenar de personas, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema, integrantes de las fuerzas militares y criminales de la misma guerrilla autora, material e intelectual, juntos, según los testimonios, con el patrocinio de Pablo Escobar, realizaron este acto despiadado. 40 años después, aquí estamos, pero Colombia aún es titular de una deuda de verdad pendiente que sigue torturando a las familias de los desaparecidos y sobrevivientes. Los responsables deben hablar, le deben al país, a la justicia y a las víctimas la verdad de lo ocurrido. La justicia debe prevalecer sobre el terror, provenga este de donde provenga. La justicia por encima de todo, la verdad por encima de todo, deben prevalecer. La facultad otorgada entonces al presidente de la República para conceder indultos y la regulación sobre la cesación de procedimiento penal ha privado a la sociedad colombiana de conocer la verdad judicial. Empero, ello no debe privar de conocer la verdad histórica, porque la sociedad exige verdad, reparación y no repetición. El punto clave de esta noticia, recordemos que este ataque en Misericordia contó con la financiación del narcotráfico, como lo decíamos, en cabeza del capo Pablo Escobar Gaviria, pero con la planificación y ejecución de miembros del M-19, esta organización criminal cuyos miembros luego fueron indultados, amnistiados, hoy ocupan importantes cargos en el Estado colombiano, empezando por el presidente de Colombia, por Gustavo Petro, quien integró esta guerrilla entre los años 70 y 80. Y ahora henos aquí un presidente de esta misma bandera. Hoy no podemos ser oposición, hoy no somos los rebeldes de antaño contra un gobierno, pero sí somos los rebeldes de hoy desde un gobierno. A ver, compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro. Proclamó la Constitución de 1991 y hoy es parte del gobierno de Colombia. Eso implica que tenemos que comprometernos a fondo. Lo que queremos es transformar en realidad este país. Ese mismo personaje es quien en declaraciones constantes durante su gobierno ha enarbolado orgulloso las banderas del M-19 en plazas públicas e incluso ha manifestado como un genio o genialidad a los autores intelectuales de este hecho que tanto dolor y luto causó en la población colombiana. El primer responsable de la toma del Palacio de Justicia fue el movimiento guerrillero M-19, quien perpetró el atentado y a sangre y fuego protagonizó el asalto. Por eso es inaceptable que se exalte el heroísmo
de este hecho doloroso, porque eso ofende a las víctimas y humilla la memoria de nuestros muertos. El punto clave de esta noticia, hoy en el programa La Noche hacemos memoria histórica. El equipo periodístico de Noticias RCN ha preparado un importante especial que se convierte en un conjunto de piezas de gran valor histórico, de archivo periodístico, de memoria histórica para Colombia. Iniciaremos por ver la reconstrucción de lo que fueron estos 2 días de asalto, un noviembre como hoy, pero de 1985, donde magistrados de las altas cortes y cientos de civiles vivieron un infierno, el holocausto. Así se le ha llamado, el holocausto del Palacio de Justicia, que fue marcado con sangre desde el primer instante de asalto a esta sede del Alto Tribunal. Fue asaltada por esos 35 guerrilleros del M-19. Basados en el informe final, como se llama el informe de la Comisión de la Verdad, y con herramientas visuales digitales como realidad aumentada, la periodista Nancy Velasco reconstruyó los hechos que marcaron la ocupación de este símbolo de la justicia en Colombia. El asalto al Palacio de Justicia comenzó sin ruido, con la llegada de 7 guerrilleros del M-19 entre las 10:30 y las 11 de la mañana. Iban de civil y armados, pero la máquina detectora de la entrada había sido retirada pocos días antes. Entran unos primeros guerrilleros para tomar posiciones estratégicas del segundo, del tercer piso y avisar al comando que estaba cerca a Palacio de que ya podían entrar, que ya habían llegado los magistrados y que ya podían entrar. Hacia las 11:30, 2 vehículos con 28 guerrilleros irrumpieron en el parqueadero con acceso por la carrera octava. Abrieron fuego de manera indiscriminada, asesinaron a 2 vigilantes y fueron enfrentados por escoltas de los magistrados. Subieron a tomarse el Palacio piso por piso, secuestraron a los magistrados, amarraron a los magistrados. Hermano, de una, muéstrame el micrófono. ¿Ok? Bueno, listos. Venga, sin correr. A escasos 300 metros, en la casa de Nariño, el presidente Belisario Betancur fue enterado casi de inmediato, pero dio las primeras instrucciones a la 1 de la tarde. Sin embargo, antes de esa hora, ya habían llegado 8 tanques. Es que imagínense ustedes que habían 500 personas al principio, todas con el mismo valor humano. El plan para recuperar el Palacio de Justicia fue ordenado desde la Brigada 13 y tuvo un movimiento inicial del batallón Guardia Presidencial. Todo el mundo sabía que se iban a tomar en la Corte Suprema. Entonces el operativo de respuesta a la toma ya estaba definido, ya estaba decidido. ¿Quién iba a hacer qué? Antes de la 1:30 de la tarde entró por la puerta del sótano el primer tanque, un Urutu con 9 militares que además fue escudo para el ingreso de 14 soldados del Guardia Presidencial. Un golpe a la entrada le tumbó la ametralladora y fue recibido con explosivos. Ahí se produjo el primero de 3 incendios. La Casa del Florero se convirtió en el cuartel general de la Fuerza Pública, con el general Jesús Armando Arias Cabrales a la cabeza. Hacia las 2 de la tarde, un tanque cascabel derribó la puerta de la entrada principal del Palacio de Justicia. Entró seguido de otro tanque y al poco rato por esa misma puerta ingresaron otros 2. De ahí hasta las 10 de la noche continuaron entrando por el frente y por el sótano. Los guerrilleros, a órdenes de los cabecillas Andrés Almarales y Luis Otero, se concentraron en el tercer y cuarto piso, que se convirtieron entonces en blanco de bombardeos de los tanques y de una lluvia de balas. Todas las armas que existen, yo creo que las dispararon, las pusieron a funcionar hoy en la toma de la Corte. Ellos jamás dimensionaron esa respuesta, es que era el templo de la justicia. Los guerrilleros, de ver que el ejército no paraba de disparar, y entonces lo que hacen es utilizar a los magistrados como carne de cañón y protegerse con los magistrados. Uno de los rehenes era el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien después de varios intentos por comunicarse con el presidente de la República, habló a través de la radio para lanzar la súplica que nadie en el gobierno atendió. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Hace
Hacia las 5 de la tarde de ese miércoles 6 de noviembre, el general Víctor Delgado Mayarino, director de la policía, atendió la orden del jefe de Estado y habló por teléfono con Reyes Echandía, quien le reiteró la súplica para que suspendieran el operativo, pero el gobierno no estaba dispuesto a negociar. A esa hora, unidades élite de la policía intentaron entrar al cuarto piso a través de la terraza, pero se encontraron con una puerta de acero difícil de tumbar y desconocían los planos del edificio. Ya para ese momento había comenzado el rescate de personas atrapadas en el segundo y en el primer piso y la salida de quienes lograron hacerlo por sus propios medios, como algunos ocupantes del tercer piso, para llegar a la puerta principal donde estaba la fuerza pública. Yo pensé que no salía de ahí. ¿Cuántos guerrilleros calculó usted que había dentro? No sé, eso era una... ¿Pero cuál fue el momento gritería ahí? Un segundo incendio al final de la tarde del 6 de noviembre obligó a salir a personas escondidas en los primeros niveles. Es probable que este se haya producido, al igual que la fatal conflagración del cuarto piso, por las numerosas y poderosas cargas explosivas, los disparos de rockets al interior y desde la parte externa del Palacio de Justicia, o incluso que haya sido provocado deliberadamente. El peor incendio fue el que inició en la noche en el cuarto piso y se convirtió en una amenaza tan grande para los rehenes como los disparos de los guerrilleros y las acciones de la fuerza pública. La tragedia sucedió básicamente el 6 de noviembre. ¿Por qué? Porque ese día murieron la mayoría de las que consideramos después víctimas, porque el fuego y el impacto, el disparo de cañones, la respuesta de los guerrilleros del M-19 en el cuarto piso, no quedó vivo casi nadie después de las 7 de la noche del 6 de noviembre. En las horas finales, unas 60 personas fueron llevadas a un baño de 20 metros cuadrados entre el segundo y tercer piso, que se convirtió en el último lugar de resistencia de los asaltantes. Su vida parecía ser lo que menos importaba. Y deciden enviar un emisario, los que están en el baño, para que contacte a la Cruz Roja e informe que todavía hay rehenes, que todavía hay magistrados, y ahí la fuerza pública y el ejército identifican dónde es que los tienen y empiezan a disparar el tanque contra los baños. Cuando se vieron perdidos, los guerrilleros atendieron las súplicas y dejaron salir a las mujeres y después a los heridos, luego a los otros rehenes, pero intentaron poner a los magistrados Horacio Montoya Gil y Manuel Gaona Cruz y a un abogado como escudos a quienes habrían disparado por la espalda cuando Gaona se negó a servir como carne de cañón. Es que fue la segunda gran tragedia del siglo pasado, como con el 9 de abril. Hacia la 1:30 de la tarde de aquel 7 de noviembre, ya la operación final del ejército, conocida como Operación Rastrillo, estaba llegando a su fin con la ocupación del baño, que fue el último infierno del asalto al Palacio de Justicia. El otro punto clave de la noticia, y es que como comandante de la Escuela de Caballería del Ejército, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega dirigió parte de la operación de retoma del Palacio de Justicia asaltado por el M-19, una de las figuras más reconocidas en ese actuar de la fuerza pública. Una serie de denuncias posteriores, supuestamente por torturas y desapariciones forzadas, convirtieron su vida en un largo y muy sonado proceso por el que fue condenado a 30 años de prisión, de los que pagó 8, injustamente, porque atención, ese fue el tiempo que necesitó la justicia para determinar que se trataba de un entramado de testimonios falsos y que finalmente le dio la razón al coronel Plazas Vega y también a quienes hicimos la investigación desde el periodismo, con información y con verdad. La Corte Suprema de Justicia dio la razón. El coronel Plazas Vega no tuvo nada que ver ni con torturas ni con desapariciones. Fue ese chivo expiatorio, fue ese objeto de la ira del M-19 que querían convertirlo en un símbolo criminal, cuando lo que hizo fue actuar como Estado para retomar el Palacio de Justicia. Una guerra brutal también, porque fue la libertad de una persona. 7 años pagando por algo que no hizo. Un hombre al que, por el contrario, otra Colombia le reconoce la valentía del momento. A continuación les vamos a mostrar el relato de este hombre heroico cuya frase que dijo hace 40 años aún retumba en la sociedad herida y dolida, manteniendo la democracia, maestro. No van a asustarnos.
el ministro estaba atendiendo a alguien adentro en su despacho y yo estaba esperando que me atendiera cuando empezaron a sonar los teléfonos de la secretaria, que era la señora Gloria Neira. Y entonces ella me dijo, coronel, que la guerrilla se tomó el Palacio de Justicia. El coronel Alfonso Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería cuando el M-19 convirtió el Templo de la Justicia Nacional en un campo de guerra. Nos fuimos en dos ejes, uno por la avenida Circunvalar y otro por la carrera séptima. Ocupamos el área principal de Bogotá. Los vehículos los colocamos alrededor del edificio del Palacio de Justicia y esperamos a que llegara la orden. Durante 28 horas estuvo al mando de 30 tanques de guerra que rodearon el centro de Bogotá ese 6 de noviembre de 1985. Sí, yo entré con los carros al Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. El M-19, atrincherado y armado hasta los dientes, tenía más de 300 rehenes entre magistrados, abogados y civiles, quienes intentaron salir en medio del fuego cruzado. Los compañeros míos hay como unos 6. De modo que los soldados llegaron fue a enfrentar a los asesinos e ir sacando a las personas con vida. Lo que se hizo fue rescatar personas. Van escoltados por la fuerza pública. ¿Cómo está la situación allá adentro? Trabajaron. Cuidado. Parte del cumplimiento de su orden. Muchos creen, y el coronel también, que el M-19 le hizo el trabajo sucio a los capos del narcotráfico, incinerando material vinculado con su posible extradición a Estados Unidos. Es injusto que unas personas que cometieron un delito en el país sean juzgadas en otro y condenadas a penas que ni siquiera existen en Colombia. El contrato con Pablo Escobar era que Pablo Escobar les daba 2 millones de pesos, 2 millones o 2 millones de dólares, no recuerdo la cifra. Y Pablo Escobar les decía, por asaltar el palacio les da tanto. Y por quemar los expedientes les puede dar 1 millón más. Pero la guerra con el M-19 no terminó ahí. 22 años después y tras la confrontación armada vino otra, la legal. En el 2006 la Fiscalía inició investigación para esclarecer la desaparición de 11 personas. El coronel Plazas Vega fue condenado a 30 años de cárcel, de los cuales pagó 8 antes de ser absuelto por la Corte Suprema. Los peores días de mi vida, algo que yo no me merecía. No me explico cómo una persona honorable, una persona inocente, una persona que se jugó la vida por Colombia, la llevan violando todas las leyes internacionales a la cárcel de La Picota. Estas son las imágenes del traslado del coronel Alfonso Plazas Vega desde su habitación del Hospital Militar Central hasta la Penitenciaría Nacional de La Picota. ¡Narcotraficantes asesinos! ¡Narcotraficantes asesinos! ¡Asesinos! Usted está cumpliendo con el narcotráfico. Usted, director, está cumpliendo el narcotráfico. Aún así, me sacaron a la fuerza y utilizaron el GOES, creo que se llama, que es una fuerza especial para manejar las cárceles. Mientras estuvo encerrado en las instalaciones de la Escuela de Infantería, murió su papá. Todos viajaron a acompañar a mi papá porque estaba pues agonizando. Mi papá tenía 89 años y él murió preguntando por mí, porque la señora juez no me dio permiso de ir a acompañar a mi padre en su lecho de muerte. El coronel aún mantiene el ímpetu de sus mejores tiempos y el mensaje a los familiares de los desaparecidos sigue siendo el mismo desde hace 40 años. A mí no me odien, que yo lo único que hice fue rescatar gente. Esa era mi tarea. Y bien que me siento en mi conciencia de haberlo hecho en la gran mayoría. Lo único que me molesta un poquito es no haber sido capaz de sacarlos a todos vivos. Todavía reacciona con vehemencia y habla con ese mismo tono altivo con el que entró al Palacio de Justicia. Mantener la democracia, maestro.
Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. Ahora Plazas Vega vive en el extranjero. Dejó en alto su honor militar y disfruta de su familia como cualquier abuelo enamorado a los 81 años de vida. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya volvemos escuchando más víctimas, todas esas familias de personas que no encontraron a sus seres queridos y que incluso cuando les entregaron restos mortales, los sepultaron y le rindieron homenaje durante muchos años para luego darse cuenta de que tenían a los cadáveres equivocados. Tristemente eso también hace parte de esta historia, de la historia del Holocausto del Palacio de Justicia. Los cadáveres confundidos y los desaparecidos. Ya regresamos. Seguimos aquí en el programa La Noche y ustedes aquí en la pantalla están viendo permanentemente un QR que se acercan a su teléfono en cámara, les abre este especial en nuestros especiales digitales. Vale la pena para que ustedes los puedan leer con calma, escuchar con calma. Sí, obviamente no pueden verlo completo o si quieren repetir aparte de lo que están viendo en este programa. Es bien interesante, háganlo y ténganlo y guárdenlo porque es memoria y un trabajo periodístico impresionante de muchas horas de trabajo, de recolectar archivos, memorias, testimonios, un esfuerzo gigantesco de producción, de realización, de diseño, un esfuerzo que merece un gran aplauso al equipo de Noticias RCN que encabeza, que lidera, que dirige José Manuel Acevedo. En el programa de la noche seguimos con este especial conmemorativo a las víctimas de uno de los hechos que más estremeció al país y a la comunidad internacional, 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. La suerte que corrieron algunas de las personas que estaban en la cafetería del Palacio es uno de los más grandes y más dolorosos misterios de esta tragedia. En algunos casos, como el de Cristina del Pilar Guarín, se descubrió muchos años después que sus restos habían sido confundidos con otra persona. Esto fue muy doloroso. Como el de Carlos Augusto Rodríguez, cuya familia lleva 40 años esperando una respuesta. Cristina del Pilar Guarín era una joven licenciada en Ciencias Sociales. El día de la toma del palacio apenas completaba unos días de trabajo. Cristina trabajaba hacía 35 días en la sede de la Corte Suprema como cajera temporal de la cafetería. Carlos Augusto Rodríguez Vera era otro joven estudiante universitario, también trabajador en Palacio. Estaba estudiando Derecho, era un hombre fiel, pues nos habíamos casado hace 2 años. Estaba muy contento con la llegada de su hija Alejandra, que para el momento de los hechos tenía 35 días de nacida. Su esposa Cecilia lo recuerda a través del único recuerdo que atesora de él. Conservo de él la única foto que tenemos de nuestro núcleo familiar. Ambos tienen algo en común. Trabajaban en la cafetería del Palacio de Justicia. Carlos Augusto la administraba y Cristina del Pilar se desempeñaba como cajera en el lugar. Él llegaba al palacio alrededor de las 7 de la mañana. Ese día estábamos hablando del bautizo de Alejandra, porque ya pensábamos bautizarla en ese mes de noviembre. Cristina del Pilar, quien era el reemplazo de Cecilia, según su hermano René Guarín, tenía un extraño presentimiento. Cristina cuenta que ya había habido amenazas de que algo iba a pasar acá, de que para la visita del señor François Mitterrand, presidente de Francia, en el 85 iba a haber una toma en el Palacio de Justicia tipo Fedayín. Los familiares de los desaparecidos cuentan que este lugar fue uno de los pocos que no se incendió, lo que permitió hallar rastros de sus seres queridos.
Al pie de la registradora encontré el carnet que lo acreditaba a él como empleado de la cafetería del Palacio de Justicia. No encontré ni su maletín ni sus pertenencias, solamente el carnet. Era muy frustrante. También fuimos a medicina legal. En medicina legal no estaba. Había restos calcinados, pero no, allá no estaba Carlos. Ni entre los calcinados, ni entre los cadáveres que estaban con algún impacto de bala. La ropa de Cristina aparece y aparece no quemada, pero sus huesos sí quemados y unos poquitos huesos. En medio de las investigaciones se construyeron relatos sin confirmar que en la cafetería se alistaba gran cantidad de alimentos para abastecer a los guerrilleros del M-19 durante una larga toma y que posiblemente allí había personas infiltradas. Eso siempre se dijo, pero eso nunca se ha podido comprobar. Si nuestros familiares hubiesen sido cómplices, nosotros seguramente hubiésemos tenido que ir a todas esas instancias a declarar, hubieran allanado nuestras casas. A mi casa nunca nadie nos visitó. Otro de los relatos, que también se convirtió en mito, relata que algunos trabajadores de la cafetería salieron con vida. Hay quien dice haberlos visto cruzar entre el palacio y la casa del florero, donde habrían desaparecido. Y este era prácticamente un cantón en donde se hacían todas las operaciones de inteligencia y de registro de las personas sospechosas. De esta casa del florero salieron varias personas vivas que después resultaron muertas. Ahí aparece Cristina del Pilar Guarín, reconocida por sus familiares. Hay un video en el que se lo ve claramente a él saliendo desde el Palacio de Justicia, siendo conducido hasta la casa del florero. Después, por testimonios de personas que fueron detenidas y por lo que se ha logrado reconstruir a través del modus operandi del ejército, mi papá fue conducido al Cantón Norte, es decir, a las caballerizas que quedan en la 100 con séptima en la ciudad de Bogotá. Allí fue torturado y, de acuerdo con los testimonios de militares que han dicho que mi papá fue torturado directamente, es decir, ellos en su testimonio han declarado que directamente fueron partícipes de la tortura de mi papá. Ellos dicen pues que él falleció durante las torturas. Viene Carlos Augusto Rodríguez Vera, que está allí en esa toma. El informe de la Comisión de la Verdad determinó que rehenes que salieron con vida del palacio, a quienes las Fuerzas Armadas calificaron como especiales, fueron trasladados a este museo, que en ese entonces fue apropiado por el Ejército como el Centro de Operaciones Logísticas contra Insurgencia. Si esas paredes hablaran, podrían decir quién hacía los interrogatorios, quién pateaba a la gente, quién decidía a quién se llevaban al Cantón Norte o al Cantón Sur, al Charri Solano o a la Escuela de Comunicaciones en Facatativá para seguirlo torturando y asesinando. 40 años han pasado desde los hechos y estas familias viven la doble tragedia, el crimen y la desaparición. A mi papá 40 años después le diría que lo amo inmensamente y que parte de lo que le sucedió a él, parte de su desaparición forzada, es lo que le ha dado un sentido a mi vida. Los restos de Cristina del Pilar fueron hallados 30 años después en la tumba de otra víctima. Este proceso fue difícil porque fue ver desaparecer a mi hermana siendo un hombre de 22 años y 31 años después recibo una caja pequeña como con 15 fragmentos óseos. 40 años han golpeado con fuerza la fe y la esperanza en la familia de Carlos Augusto, que hoy dudan en la posibilidad de que para ellos exista la verdad o la reparación. Desde que salió la fiscal Ángela María Buitrago, no se ha avanzado absolutamente en la investigación. La unidad de búsqueda y la JEP, que son las creadas durante el proceso de paz, la unidad de búsqueda es que ni los conozco. La verdad no los conozco. Nunca se han acercado a mí a preguntarme, bueno, ¿cómo vamos a buscar a Carlos? O a informarme, mira, buscamos aquí, buscamos allá.
no los están buscando. Dicen que hay dolores que no se acaban con el tiempo y que hay memorias que se vuelven una forma de resistencia. Esa frase aplica para la vida de Pilar Navarrete, quien ha vivido 3 tragedias. La angustia por la desaparición de su esposo, la zozobra en la búsqueda de la verdad y la pena cuando descubrió que el cuerpo de su querido Jimmy lo veló por 3 décadas otra familia. Veamos en el siguiente informe su lucha contra el silencio y contra la impunidad. Las últimas 4 décadas de María del Pilar Navarrete han transcurrido entre la espera y la memoria. Cada aniversario del Holocausto del Palacio de Justicia la devuelve a ese mismo lugar. Frente a una cámara, con la voz entrecortada, repitiendo una historia que el país parece haber olvidado, pero que ella se niega a dejar morir. Pilar, ¿cuántas veces usted ha contado esta historia? Yo la he contado primero a mis nietos, a mis hijos, a mi familia, en colegios, en universidades, en muchos países. Nosotros buscamos que se juzgue y se culpe a Plazas Vega por la desaparición, la tortura y la muerte de nuestros familiares. A Pilar la hemos visto en diferentes épocas, con el cabello teñido, la voz quebrada o firme según el día. Pero hay algo que no cambia, sus ojos azules, los mismos que enamoraron a su esposo, Héctor Jaime Beltrán, Jimmy, que solía despedirse diciéndole: me decía, adiós ojos lindos, adiós ojos lindos. El 6 de noviembre de 1985, Jimmy salió de su casa en Soacha rumbo al Palacio de Justicia, donde trabajaba como mesero. Antes de irse le pidió prestada una foto de sus 3 hijas disfrazadas de brujitas para mostrársela a un congresista que decía le ayudaría a conseguir una casa. Pilar, entre risas, le hizo prometer que cuidaría esa imagen como si fuera su vida misma. Que se pusiera una mano en el pecho y otra levantada y decir, yo, Héctor Jaime Beltrán, juro que si voto la foto no regreso. Y él no quería, pero lo obligué a decir eso, porque él me botaba todas las fotos. Porque así tenía el pelo ese día, él ya le había crecido más. Esa mañana Pilar lo despidió, sin saber que se despedía de su vida anterior. Horas después, una vecina tocó su puerta para avisarle que el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. Encendieron la televisión, luego la radio. Pilar apagó todo para no asustar a las niñas. Ahí inició la primera de sus tragedias, la desaparición. Yo dije, él regresa. Eso apenas se den cuenta que es él, que es un mesero, él regresa. Pero Jimmy nunca regresó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en años. Pilar recorrió morgues, juzgados, hospitales, cementerios. Buscó entre cadáveres calcinados, entre archivos y silencios oficiales. Esa fue su segunda y larga tragedia, la zozobra durante el tiempo. Estuve todos los 8 días en medicina legal esperando que él regresara o que lo pudiera ver o encontrarlo tal vez, y no lo pude identificar. ¿Pilar, había alguien nuevo ahí? No, todos son los mismos que han estado desde el domingo. ¿Y sargento? Las mismas personas, calcinados, totalmente irreconocibles, sin cabeza, sin brazos, nada. 31 años, 6 meses y 23 días después, esa búsqueda la llevó a un encuentro imposible. En una sala fría de medicina legal, una odontóloga le mostró unos restos óseos encontrados en Barranquilla. Cuando yo buscaba en medicina legal, buscaba una dentadura que tuviera una parte de una muela que tenía un hueco. Y yo le digo a la odontóloga de medicina legal, esto que está acá, no tiene este diente de acá. Y ella dice, sí, se le había caído. Y se lo puso. Y Jimmy me sonrió. Vi a Jimmy. Entendí que era Jimmy. Y entendí que ahora había que buscar la verdad. El cuerpo de su esposo había estado enterrado durante 3 décadas en la tumba del magistrado auxiliar Julio César Andrade. Otra familia había cuidado y llorado los restos de un hombre que no conocían. Fue la tercera tragedia de Pilar, la de convertirse en viuda. Fue angustiante saber que estuvo tanto tiempo allá
y que no sabíamos que estaba allá, pero también agradecimiento total con la familia Andrade, porque sé que el amor que le pusieron a esas partes de ese cuerpo que se llevaron fue muchísimo. La Pilar de 60 años, ¿qué le diría a esa Pilar de 20 años? Pudimos sacar los hijos adelante, pudimos sacar las niñas de todo este dolor que fue tan duro. Y nada, aquí estoy por ti, siempre lo he dicho. Quizás por eso cada vez que vuelve al Palacio de Justicia levanta la mirada hacia esa nueva estructura, convertida en símbolo. Allí donde la violencia quiso borrar su historia, Pilar Navarrete sembró memoria. Ahora hemos podido ingresar con otro sentido, con el sentido de la memoria, con el sentido de dejar algo plasmado como recuerdo, con el sentido de que no olviden a nuestros familiares. Entre el palacio aún habita una voz de quienes no volvieron y el eco de una mujer que 40 años después sigue repitiendo que el amor también puede ser una forma de justicia. Lo estamos sintiendo más como una casa, como un museo de memoria que como una casa de dolor o una estructura de miedo y dolor. El 6 de noviembre del 2000, cuando el Palacio de Justicia abría nuevamente sus puertas al público, Carlos Medellín Becerra, hijo de uno de los magistrados inmolados, pronunció un discurso señalado por muchos como la verdad histórica del Palacio de Justicia. Ese día fue muy crítico a la demencial acción del M-19. Desde entonces siempre ha hablado de manera crítica respecto a todos los responsables del Holocausto con un objetivo claro: relatar a las nuevas generaciones una historia que el país, según él, no puede olvidar. Digamos, la muerte ya es un hecho pues terrible, dramático, pero en este caso no solamente la muerte, sino la tragedia. Hace 25 años, Carlos Medellín, hijo del magistrado con su mismo nombre, se hacía estas preguntas sobre el holocausto del Palacio de Justicia. ¿Cómo recordar los acontecimientos trágicos de una nación? ¿Cómo relatar a las nuevas generaciones la historia? ¿Cómo aprovechar pedagógicamente la realidad sin que se pierda la objetividad y sin que parezca masoquista tener que hacerlo? Es algo que nosotros vemos como una ofensa, una afrenta a las víctimas, a los muertos. Hoy esas preguntas siguen sin respuestas. Solo queda un dolor que no se va ni en 4 décadas. Llevamos 40 años pidiendo lo mínimo, que es verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es lo único que hemos pedido desde el día 1. Y la verdad no ha sido posible. Bienvenidos al Palacio de Justicia. Su discurso en el año 2000, cuando el Palacio de Justicia abría nuevamente sus puertas al público, marcó un hito en la búsqueda de la verdad por la muerte de su padre. Resumió en 18 puntos lo sucedido. Una toma ciega y asesina ordenada por un grupo de psicópatas. Esa cruzada la emprendió el doctor Medellín en medio del silencio que significó no hallar los restos de su padre y ser el único magistrado que no fue mencionado en las honras fúnebres 3 días después del hecho. En el caso nuestro de mi familia, no quisimos recibir una bolsa con restos humanos sin identificar. Eso explica por qué el sábado, que fue la ceremonia del entierro de los magistrados y de los demás muertos de Palacio, se hizo la ceremonia en el externado, entre otras cosas, con los magistrados, menos mi padre. Y la ceremonia de entierro, que fue el sábado, Carlos Medellín no estaba. Y la gente preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué no está? Y siempre dijimos, ¿por qué no ha aparecido? Dejó en claro y sin ambajes esa responsabilidad del Estado en la muerte de la llamada Corte de las Luces, que terminó su periodo abruptamente por decisiones políticas. Siempre a lo largo de la historia habló duro sobre lo que sucedió. Que al presidente de la República no le pasa el teléfono. No quiso pasarle el teléfono. Lo que hacen es utilizar a los magistrados como carne de cañón y protegerse con los magistrados. De ese periodo de lucidez en la magistratura de la Corte Suprema, para Medellín queda poco en la actualidad. Los que llegan a la Corte no necesitan presentación, ni hojas de vida, ni folletos, ni campañas, ni desayunos. Llegan es por sus méritos, y así era en esa época. Desafortunadamente, las cosas han cambiado.
Su padre era magistrado de la Sala Constitucional, por eso conoció de primera mano las altas calidades intelectuales para llegar a esa dignidad. Mi padre y sus compañeros eran hombres de paz, eran personas que creían en la civilidad, no estaban armados, su vida era el derecho, la academia, eran personas dedicadas a la educación. Muchos de estos magistrados eran, si no todos, eran profesores, muchos del externado de Colombia. Por eso sus preguntas aún sin resolver sobre lo que pasó. ¿Cuántos fueron los muertos? ¿Quién se tomó el palacio? ¿Quiénes dieron las órdenes? ¿Intervino el narcotráfico? De la toma, el responsable es uno. Pensaban que entrando a la corte, tomándose la corte, secuestrando a los magistrados, pues iban a hacer iban a llamar la atención de la opinión pública frente a sus denuncias por violación que ellos en su momento decían que el gobierno había realizado en relación con el proceso de paz. De la retoma es otro. El exceso en el operativo militar, con tanques, con bombas, con ametralladoras, con operativos helicoportados. La reacción de la fuerza pública frente al tema fue tan desmedida que el propósito era retomarse la corte, dar de baja a los guerrilleros. Lo cual quedó evidenciado en una palabra: excesos. El exministro Carlos Medellín, en un ejercicio de perdón y catarsis, aún no logra entender la amnistía del M-19. La ha cuestionado debido a que no le representa verdad, reparación y justicia. Si el país decidió perdonar a cambio de nada a los del M-19, si les entregó el indulto y la amnistía a cambio de nada, sin verdad, sin justicia, sin reparación, esa fue la decisión que se tomó. Pero la no repetición es un deber moral. Hoy en día están las decisiones de los jueces en donde a los que imputaron en su momento por homicidio y que fueron la cúpula de M-19, incluido en su momento miembro del M-19, el doctor Gustavo Petro. Por eso, 40 años después, ver la bandera del M-19 con orgullo es pisotear el recuerdo de una justicia que fue callada por la violencia. Revictimizar es sacar la bandera del M-19 y ponerla hoy en la Corte Suprema de Justicia. Porque es decirles, miren, nosotros ni siquiera tenemos, ni pedimos perdón, ni tenemos por qué pedir perdón. Aquí en Colombia, desafortunadamente, creemos que tapando la verdad y negando la historia es una buena manera de construir un país, cosa que no es cierta. Ningún país se construye negando su propia historia. Para Carlos Medellín, la búsqueda de la verdad no terminará jamás. Esa verdad que se esconde en los fríos pasillos del Palacio de Justicia, donde se siente la energía y el espíritu de más de 100 personas que por la mala suerte estuvieron en el día negro de la historia colombiana, pero que cada 6 de noviembre vuelven a la vida simbolizando una palabra: justicia. Ahí está el QR, este cuadrito. Ustedes pueden tomar en su teléfono, en la aplicación de la cámara, el cuadrito para que les abra este especial en el mundo digital. Así lo pueden tener, lo pueden ver con calma, pueden repetir las notas, pueden comentar. Vale la pena porque esto es memoria histórica, es recordar uno de los episodios más sangrientos de Colombia. La memoria es leve, la memoria se pierde fácilmente y por eso este gran esfuerzo periodístico bajo la dirección de José Manuel Acevedo vale la pena tenerla y guardarla. A todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial que es clave, porque no solamente afectó a Colombia, sino fue una afectación absoluta al concepto como tal, al principio como tal de la democracia. La justicia es independiente del Ejecutivo y la justicia se toca, se cuida, se mima,
no se ataca, incluso en los momentos en los que la justicia flaquea, cuando la justicia es infiltrada, se aceptan las críticas, pero nunca un ataque sanguinario como el perpetrado por el M-19 junto con Pablo Escobar, y que ya muchos ciudadanos colombianos en la Florida y líderes políticos de la oposición en Colombia han elevado la solicitud al Departamento de Estado para que incluya al M-19 nuevamente como una organización terrorista, argumentando que el presidente Petro, que aún hizo parte de esta organización y fue amnistiado, ha revivido, pero no para llamar a la concordia, a pedir perdón, sino por el contrario, ha revivido el símbolo del M-19 para enorgullecerse de semejantes actos de barbarie. Así que estaremos atentos a lo que decida el Departamento de Estado, la Administración de los Estados Unidos. Mientras tanto, todos ustedes que tengan buena noche. Gracias.